Valencia tiene en la Albufera una seña diferencial, un hábitat único, un lago de 2.300 hectáreas rodeado en 3 de sus 4 lados por arrozales y separado del mar por otro ecosistema de un extraordinario valor medioambiental como es la Devesa del Saler. Pero este conjunto natural tan querido para los valencianos está hoy gravemente amenazado, hasta el punto de que algunos expertos no dudan en poner fecha de caducidad a la vida de la laguna. El escenario de la icónica Cañas y Barro puede acabar siendo solo una imagen del pasado de no actuar con prontitud. Los vertidos sin control, los aterramientos y la escasez de agua han ido acabando con la vida natural de la Albufera y degradando la calidad de su agua, por lo que en la mayor parte de su superficie presenta en la actualidad un aspecto verdoso. Nos llega poco caudal y además el poco caudal desgraciadamente es un caudal muy deteriorado, antropizado totalmente, no puede haber, estos son restos del caudal. Antes aquí, los años 50, 60, esto era agua limpia, era transparente, veías el fondo, y ahí tenías caras, tenías comida. Lo que hace falta para salvar este lago es que se frene esta desmesurada contaminación que procede fundamentalmente de cinturones y polígonos industriales y obviamente de residuos urbanos también en exceso. Esto es fundamental para devolverle al agua las propiedades que necesita para recuperar la vida. Como tantos otros espacios, la Albufera es un hábitat natural que no puede subsistir sin la intervención humana mediante el aporte del agua que necesita. Pero es también la acción del hombre la que está acabando con un patrimonio de todos los valencianos. El Parque Natural adquiere durante el invierno una de sus imágenes más emblemáticas. Miles de aves eligen la laguna para hibernar o para hacer una parada en su viaje hacia rutas más cálidas. La presencia de estos animales es una de las principales riquezas medioambientales de la Albufera. Tenemos especies como el pato colorado, la focha común, que antiguamente se contaban por miles las parejas que nidificaban, y en la actualidad no hemos conseguido, pese a los años que llevamos de parque natural y los esfuerzos que se han hecho y las inversiones que se han hecho en mejorar la calidad del parque, seguimos teniendo unas pocas decenas de parejas comparado con aquellos millares. Eso es un indicador muy claro de que no tenemos todavía un ecosistema recuperado. Y para ello, insisto, necesitamos agua en cantidad y en calidad suficientes. Y aquí la auténtica emergencia climática de Valencia. En la Albufera está el gran reto para los próximos años, la prueba que han de superar unas administraciones que deben pasar de las declaraciones vacías de contenido a los hechos concretos, bajar de lo global a lo local. Estamos ante un panorama que el cambio climático no va a hacer sino agravar. Si no lo hacemos ya, pues posiblemente en los próximos 10 años veremos un deterioro muchísimo mayor de este parque natural, de esta Albufera que conocemos, y ya será demasiado tarde para recuperarlo. Para un periódico como Las Provincias, con 153 años de presencia en la vida de los valencianos, el preocupante estado de la Albufera es algo más que un grave problema ecológico. Es un signo de identidad en peligro, una causa ciudadana, un motivo más que justificado para llamar a una movilización social que fuerce a los dirigentes políticos a tomar conciencia de la enfermedad que sufre el lago. Y como ya hizo en los años 60 y 70 del siglo pasado, cuando el Saler se vio amenazado o cuando sobre el viejo cauce del Turia se dibujaba el proyecto de una autopista urbana, Las Provincias se pone al lado de la Albufera para, en primer lugar, destacar su inmenso valor y, a continuación, alertar a toda la sociedad acerca del gran riesgo que corre. Valencia tiene en la Albufera una emergencia climática ante la que no cabe desentenderse.